Castaño. Laura viene de Barcelona, es concejala de feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. Laura estudió periodismo y cooperación internacional al desarrollo, cursó posgrados en violencia urbana con perspectiva de género, ha trabajado en estrategias de desarrollo en Perú, en Bolivia, en el municipalismo en Ecuador, donde la conocí, en derechos económicos y políticos de las mujeres en Guatemala y en El Salvador, y contra la violencia sexual en el espacio público con ONU Mujeres. Es muy joven Laura, pero tiene una trayectoria muy importante y de mucho compromiso con el feminismo y los temas de las mujeres y la población LGTBI. Yo quería decir de Laura que es una comprometida, que es una joven política, una activista incansable en el grupo que gobierna Barcelona hoy junto con Ada Colau. Y decir que además de todo esto es una amiga y que a las amigas hay que agradecerles, sobre todo cuando están camino al Uruguay y hacen una paradita en Córdoba para acompañarnos. De camino me dijo. Sí, es así como les digo, ¿sí? Y esto es la sororidad también, porque ella me dice, no sé cómo hice esto, de venirme desde Barcelona por un día a Córdoba. Pues es un lujo, acá la tenemos. Laura. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, por la invitación, un placer. La verdad que sí, que en el avión me venía repitiendo 11 horas después. Pero que cuando me senté a escuchar la primera mesa, de verdad que se agradece los aprendizajes, el conocimiento y la organización de estas jornadas, así que me voy a ir muy contenta y muy satisfecha de haber aprendido y de poder pues también compartir la experiencia de 4 años de gobierno. Intentaré resumirlo porque han sido 4 años muy largos y de hecho os hago 2 pinceladas de contexto. Nosotras, antes hablaba con alguna en el café y no todo el mundo tiene por qué conocer el gobierno, nosotras nos creemos que sí porque somos barcelonacéntricas, pero no todo el mundo sabe que en el 2014 constituimos una plataforma ciudadana de personas que veníamos de diferentes trayectorias, activistas de movimientos sociales, la mayoría no habíamos estado ni habíamos formado parte de partidos políticos, pero en el 15M algún alumno aventajado dijo, pues si tantos creéis que podéis hacer, presentaros en las elecciones. Y entonces el resto de alumnos aventajados dijimos, pues nos vamos a presentar. Y tuvimos la buena suerte, o no, depende cómo se mire, de ganar las elecciones en Barcelona. Y la alcaldía la encabezaba Ada Colau, que era una activista en aquel momento y portavoz del Movimiento por la Vivienda, más conocido, mejor articulado en España en aquel momento, que era la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en aquel momento cogió muchísima fuerza pues porque estaba afectando a muchísimas familias que de un día para otro pues se veían desahuciadas en la calle, como hoy nos explicaban algunas compañeras que había ocurrido con urbanizaciones completas. Ganamos las elecciones en 2015, ahora ya estamos en momento de balance, con lo cual yo vengo a explicar un poco en políticas feministas y LGTBI qué pasos adelante hemos dado, también de dónde partíamos, pero también decir, creo que es relevante comentar que estos 4 años de mandato han estado también marcados por un conflicto territorial de Cataluña con el resto de España, que ha afectado a Barcelona como capital de Cataluña y que hemos convivido 4 años de intentar darle la vuelta a las políticas conservadoras que nos precedían en el Ayuntamiento de Barcelona, con un conflicto que aterriza en las ciudades, aunque pues no tenemos todas las herramientas para establecer los canales de diálogo, pero en la ciudad se sufre la violencia del 1 de octubre, ese intento de votación que sufre una represión y una violencia policial sin antecedentes en democracia en el Estado español. Eso pasa en el territorio
Eso se gestiona a nivel estatal, ¿no? Llevamos 4 años de hay que mantener el diálogo, pero esto lo sufren las ciudades y los gobiernos locales, pues como en nuestro caso en Barcelona. Digo que es relevante ese contexto porque creo que en ningún momento, a pesar de que la agenda está marcada políticamente por este conflicto, mayoritariamente, y la agenda comunicativa, el movimiento feminista no pierde fuerza. De hecho, es una de las ciudades en las cuales vemos manifestaciones más masivas y una respuesta más mayoritaria a la huelga convocada a nivel internacional. El año pasado, el 8M, y este año vuelve a tener en las calles de Barcelona una respuesta brutal. Y creo que el movimiento feminista ha mantenido su hoja de ruta con una manera muy fuerte, incluso en ocasiones intentando interlocutar con ese contexto político, ¿no? de cuestionamiento a las bases constitucionales del 78, que todavía rigen el marco legal del Estado español, una constitución pues, que la mayoría de la población que ahora mismo habita en el Estado no formamos ni parte, ni siquiera vivíamos. En mi caso, yo en el 78 no había nacido, y en esa crisis y en ese cuestionamiento de las bases en su momento de la transición de la dictadura española, el feminismo también entra a interlocutar. O sea, sí necesitamos cuestionarnos cuáles son las leyes de las que tenemos que dotarnos, y cuestionamos esa constitución, queremos también una constitución feminista. Desafortunadamente el contexto no permite llegar a una profundidad. Una vez más se antepone la cuestión nacional al tema feminista, por lo tanto hay algunos intentos por posicionar el tema y porque hay un debate en profundidad, en clave social, pero al final yo creo que, y esto es muy interpretación propia, se marcan como dos luchas paralelas que no consiguen tener una interlocución directa y que, como decía, pues tiene su aterrizaje en la ciudad. Nosotras entramos en 2015, yo soy una flamante concejala de feminismos y LGTBI, en su día era un bicho raro, ahora estoy un poco de moda, ¿no? Aquí tengo alguna compañera, parece que me he puesto de moda, no yo personalmente, pero sí en materia de terminologías y de políticas. En 2015 se nos miró raro. Se nos miró tan raro que incluso dentro del ayuntamiento las propias directoras técnicas nos decían: nos habéis cargado con un San Benito, ¿no? Que aquí es, no sé, es como decir, ya teníamos suficiente con ser las de las mujeres, como que ahora tengamos que ser las feministas. Yo creo que 4 años después, y con mucho empuje, con mucho discurso y con mucha convicción política, incluso las derechas, que en su día criminalizaban la huelga, ahora se apuntan al feminismo, le ponen apellidos, tiene que ser liberal o no, que cada una para sentirse cómoda. Nosotras apelamos al 99%, ese feminismo del 99%, pero que no incluye a las liberales, que incluye al 99% y que igual excluye a las que hacen propuestas desde ese punto de vista liberal y que no cuestiona la economía. Veníamos desde 2015, donde éramos unos bichos raros y donde en el anterior mandato las cuestiones de género no estaban presentes en la agenda. Había una concejalía que se llamaba Mujer, los temas LGTB estaban en otro área, en el área de derechos civiles, y no había un presupuesto adjudicado. Sí que heredábamos servicios, sobre todo en el ámbito de violencia en pareja y expareja, de anteriores gobiernos socialistas que no eran el que nos precedía. Con lo cual el reto de inicio era importante, sobre todo porque para nosotras había ejes importantes. Uno era la vivienda, claramente yo creo que ha marcado el mandato y la lucha del gobierno municipal, y otro eran los feminismos, con lo cual teníamos un reto importante. ¿Cómo lo hemos ido concretando? Para nosotros era importante analizar la institución. Y digo analizar porque en aquel primer momento nadie en aquella institución se había mirado en términos de género. Mirarse en términos de género era apostar por un cambio institucional, que así al final lo llamamos en el plan de justicia de género, que es el que ha ido todo el mandato, más de 1000 actuaciones en 4 años. Y para hacer ese cambio institucional necesitábamos pues duplicar los recursos, que es lo que hemos acabado haciendo, tanto en el área de feminismos y LGTBI como creando un departamento de transversalidad de género
desde el 95, esperando por aquello de la transversalidad. Oye, pues no íbamos a perder la oportunidad, creamos el departamento de transversalidad, lo dotamos de recursos y decidimos que estaría en la primera tenencia de alcaldía, es decir, donde están los recursos humanos y económicos de todo el ayuntamiento. Y creamos además un departamento de economía feminista, porque cuando diseñamos el plan nos dimos cuenta del peso que tenían los temas económicos para realmente hacer cambios estructurales, ¿no? Estaba el eje de la redistribución del poder, estaba el eje del poder y de la decisión, estaba el eje de la economía para la vida y estaba el eje de la lucha contra las violencias machistas. Así que estructuramos el ayuntamiento ya de una manera absolutamente diferente a como estaba planteada en mandatos anteriores. Esto supuso aumentar el equipo hasta 98 personas. Con lo cual significa sacrificar muchos recursos. Yo creo que eso es un primer mensaje a la interna del ayuntamiento. Si yo estoy apostando por esta política, si tú tienes un equipo de gobierno que te está diciendo que este es un eje central y que está poniendo los recursos humanos y económicos, cuestionarlo es, si más no, complicado. Todavía hay un gerente que dice, ya están las de feminismos, pero habrá otro gerente que le dirá, oye, que eso está mal, que lo que has dicho ya no es mainstream. Y creo que ha habido ese cambio, ¿no? de mentalidad que ha sido bastante importante, que lo hemos unido obviamente a una sistemática formación del personal del ayuntamiento. La hacíamos voluntaria, no venía nadie, ahora se llenan las aulas porque es obligatoria. Entonces, pues sí, es un éxito. La última foto me mandaron, ¿qué éxito? Sí, es obligatoria. Bueno, a veces ha sido un tema de pedagogía y otras pues no, es como lo de las multas, ¿no? Al final hay que utilizarlas en algunas ocasiones y funciona. Cambio institucional que ha significado, me voy a la práctica, que creo que era un poco el sentido de que yo pudiera aportar aquí hoy. Supuso empezar a hacer una metodología propia para los presupuestos con enfoque de género. Significó analizar la fiscalidad del ayuntamiento con perspectiva de género, donde te das cuenta, el IBI, por ejemplo, impuestos a la propiedad, impactan de una manera muy diferente en hombres y mujeres. Las tasas o precios públicos también, monomarentales, mujeres mayores que son propietarias o que tienen alquileres de los antiguos, como decimos allí, impacta de una manera muy diferente, sobre todo cuando en España estamos hablando de unas pensiones, de una brecha salarial que cuando llega a las pensiones llega al 37% entre hombres y mujeres. Tenemos una población en Barcelona envejecida y muchísimas mujeres que viven solas en pisos muy grandes pero que no pueden sostener. Y empezar a apostar por la contratación del ayuntamiento. El ayuntamiento es un motor económico en la ciudad, es uno de los principales contratantes, por lo tanto, obligar a las empresas. Nosotras hicimos a la interna protocolos contra el acoso sexual. Hemos conseguido hacer la brecha salarial del ayuntamiento. 3 años me ha costado, porque Recursos Humanos no lo veía una prioridad, porque Recursos Humanos nos llegó a invitar a salir para no darnos los datos, porque era tirarnos piedras al tejado, porque cómo vamos a salir con esto. Bueno, finalmente conseguimos hacer el informe. Somos la primera institución pública española, no sé si por acá hay mucho ejemplo, pero que se atreve a poner encima de la mesa cuál es su brecha salarial. Tenemos un 15,89% de brecha, existe, y tiene mucho que ver con las desigualdades estructurales, con la parcialidad, ¿no? Con cogerme una baja por maternidad, con ponerme menos horas. Tiene que ver con los trabajos feminizados, tiene que ver con la valoración de los trabajos feminizados. ¿Por qué la educación, por ejemplo, está menos valorada que la seguridad? ¿Por qué los cuidados están menos valorados que la jardinería, por ejemplo? Y toda esta valoración de los puestos de trabajo a la interna nos dio efectivamente una brecha del 15,89%. Una vez que tenemos protocolos de este tipo, que tenemos planes de igualdad internos y que tenemos la brecha salarial, podemos empezar a pedirle a las empresas que sea obligatorio para contratar con el Ayuntamiento de Barcelona que hagan este ejercicio. Por lo tanto, 272 cláusulas de contratación en los contratos más importantes, millonarios, que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, ya están obligando, y una vez más no es voluntario, es obligatorio, que presentes tu plan de igualdad, que reviertas la segregación vertical, sobre todo en aquellos empleos como la limpieza, donde todas las trabajadoras son mujeres, pero los jefes siguen siendo hombres,
trabajar contra el acoso laboral y poner protocolos específicos contra el acoso sexual y por identidad de género, y empezar a crear, ¿no?, más allá de lo que era el cambio institucional, que era importantísimo, cómo revierte esto en todos los institutos municipales, en todas las empresas municipales, y cómo vamos convirtiendo Barcelona en un referente de ese cambio institucional. Conseguimos que los planes y programas del ayuntamiento incorporaran la obligatoriedad de llevar esa mirada de género, y yo creo que desde juventud, ocupación, sanidad o educación, áreas importantísimas, se ha conseguido incorporar. Y también desde aquella parte más simbólica, los premios y las distinciones. La brecha inicial con la que empezábamos, había premios como premios científicos, por ejemplo, que seguimos ahí con una distancia muy grande, pero hemos llegado a tener durante el año pasado, por ejemplo, más mujeres premiadas que hombres. Hasta el momento eso era impensable. ¿Por qué? Porque premiamos unas determinadas funciones y olvidamos la importancia de las funciones menos visibles o que hasta el momento habían sido menos reconocidas. En el último, 60% de mujeres, o sea, más mujeres que hombres en premios. También no nos olvidemos, son premios muchas veces dotados económicamente, con lo cual pues también esa redistribución de la que hablaba a nivel de fiscalidad, a nivel de precios públicos o a nivel de presupuesto con enfoque de género tiene también un impacto. Reforzamos toda la parte política de diversidad sexual y de género. Esto no estuvo exento de debate. De hecho, el plan municipal pasó de ser el plan de la mujer a ser el plan por la justicia de género. Hay debate, en Barcelona todavía hay mucho debate, no en la terminología, sino qué implica trabajar conjuntamente feminismos y diversidad sexual y de género, qué implica salir de una identificación o de un cajón identitario, de alguna forma, de la que veníamos heredando en el anterior mandato, a unas políticas que para nosotras eran mucho más inclusivas y que estaban yendo a la raíz planteando, ¿no?, el tema de los feminismos, y entramos en algunas áreas que ha sido muy duro, pero que creo que han tenido resultados importantes. Hablaba antes de economía. Economía para nosotras era un tema principal, y de hecho Ana me planteaba también, ¿no?, comentar las dificultades que nos habíamos ido encontrando en economía. Bueno, dificultades yo diría que son dos: resistencias, os he dicho algunas, ¿no?, recursos humanos echándonos de su sala, literalmente, no era literalmente, váyanse. Y el otro es la falta de referentes. A nivel local hay políticas, y en España todavía tenemos un marco de estado de bienestar basado en las ayudas por la dependencia, un estado absolutamente en crisis, que con los recortes de la troika dejan a muchísimas familias que tienen familiares dependientes asumiendo el 90% de los cuidados. Son asumidos por familias, no nos equivoquemos, no son por familias, básicamente por las mujeres. Y nosotras planteamos un nuevo marco que obviamente desde el mundo local pues tiene muchas limitaciones, que es la democratización de los cuidados. Cómo repartimos de una manera más equitativa los cuidados, no solo al interior de la familia, que es vital, sino con las empresas, con las instituciones públicas y dentro de la economía social y solidaria, que a veces es social y solidaria pero no es feminista, con lo cual quisimos también incluir en unos sectores que están en auge en la ciudad toda esta mirada. Economía era un eje principal, decía, y no encontramos referentes. Los encontramos, por ejemplo, en materia de urbanismo, pues con ciudades que han trabajado muchísimo la perspectiva de género, con mucha teoría detrás, pero democratización y cuidados nos encontramos mucha teoría y muy poca práctica en el mundo local, con lo cual si bien hemos empezado a trabajar ese reconocimiento de los cuidados, iniciamos programas de ocupación, yo creo muy interesantes, sobre todo para valorizar los trabajos de cuidados, hablando de derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que en España todavía no tienen equiparados los derechos con el resto de trabajadores. Visibilizamos la realidad, por ejemplo, de colectivos de mujeres chinas o de mujeres filipinas, de mujeres internas que están en las zonas altas de la ciudad, que asumen el trabajo pues, de mujeres que tienen una mejor posición social y que están en el mercado laboral, porque es así, no están asumiendo ni cubriendo el trabajo masculino, están cubriendo el que aún es tradicionalmente asumido por mujeres.
y nos acercamos con carritos itinerantes a buscarlas, porque no había manera de que llegaran a los servicios centralizados. Esta semana, justo el día que vuelvo, abrimos el centro de cuidados de la ciudad, un centro que, como decía, no tiene referente, entonces pues vamos a innovar, que atiende tanto a personas que requieran de cuidados. Tú sales ahora mismo del Hospital Central de Barcelona con un diagnóstico de Alzheimer y te tienes que pasear por toda la ciudad para rehabilitación de tu casa si necesitas adaptarla, ayudas a la dependencia, si necesitas hacer una contratación a través de cooperativas. Entonces centralizamos todo esto, centralizamos la formación a trabajadoras del hogar, no solo en términos prácticos, sino también determinados temas que nos habían planteado, como la superación del duelo. Muchísimas mujeres que están cuidando a personas mayores y que tienen que convivir con la muerte, también tienen que convivir con los sentimientos del duelo, y por tanto aquí se trabajará también y habrá espacios para que las entidades del trabajo del hogar y de los cuidados se reúnan. Y para nosotras era como la parte más visible, no había manera de que los medios de comunicación entendieran tampoco, y por lo tanto no llegaba a la ciudadanía qué implicaba toda esta estrategia de democratización de los cuidados, y finalmente conseguimos irlo fraccionando para que se entendiera. 14.000 mujeres al año han mejorado su situación formativa y profesional. Heredábamos una escuela de directivas del anterior gobierno. Se había trabajado el techo de cristal, no se había trabajado el suelo pegajoso, el estiquiflor, no sé aquí cómo se le denomina, pero la dificultad que tienes. Trabajar con mujeres precarias que, a pesar de tener trabajo, no llegan a final de mes. Trabajar con mujeres en situación de irregularidad y proponerles espacios de encuentro, proponerles espacios de acompañamiento personalizados. Había una tendencia, y esto con las trabajadoras sexuales se veía muy claro en el anterior gobierno, que era, vale, vamos a reinserirte, digo en castellano, reinsertar, disculpen mi catalano-castellano. Sí, la reinsertamos, pero les vamos a decir lo que tienen que ser, no solo en el caso de trabajadoras sexuales, pero esto es algo como ultra paternalista, ¿no? Que a mí me decían, eso no es paternalista, es dar oportunidades, ya, pero pregúntale qué oportunidades quieren. Con lo cual hemos hecho como un trabajo mucho más fino de intentar, pues, oye, escuchar, que no pasa nada, que las instituciones también pueden escuchar, y escuchar cada una, ¿no?, de las solicitudes, de las hojas de ruta, acompañar, pero no presuponer que ir a limpiar habitaciones en los hoteles le apetece muchísimo más que estar, pues, ofreciendo servicios sexuales en la calle, como esta, pues muchísimos ejemplos que había en la ciudad. También el tema de ciencia y de tecnología. Han surgido proyectos súper pioneros que están funcionando muy bien para intentar romper con uno de los retos que tiene este departamento de economía feminista, que es romper con la tradicional división sexual del trabajo, que se dice rápido, pero que es muchísimo trabajo. Por ejemplo, acompañando a mujeres que querían ser camioneras. Es algo como que ya de entrada parece que se descarta. Oye, pues enseguida salieron en un pequeño barrio 10 mujeres que querían ser camioneras y que hoy ya están trabajando. Aumentamos el presupuesto del servicio de atención domiciliaria. Eso es hacer economía. Feminista, sí, no androcéntrica, pero los programas de acompañamiento a personas mayores, acompañamientos para que las familias descansen. Hay un programa que se llama Respiro, que es darle a las cuidadoras, cuidar a las que cuidan, ¿no?, que nadie cuida, y darles un respiro para que puedan descansar. Hemos aumentado el 20% el presupuesto, también haciendo nuevas escuelas infantiles, las de 0 a 3, que allí le llamamos Bresol, más de 500 plazas nuevas, intentando esto, que desde el punto de vista del ayuntamiento era un tema social, empezar a verse desde un punto económico, desde un punto de vista económico, para no hablar de la economía solo en términos laborales, sino que se incluyera toda esa economía que sostiene la vida y que era, bueno, absolutamente invisibilizada. Como somos gente muy previsora, decimos, bueno, a ver si nos vamos a ir y los siguientes cafres nos lo desmontan. El último gran logro, que igual se desmonta, ¿no?, pero que una se queda más tranquila. Hemos hecho un reglamento. Aprovechando la ola feminista, pues oye, que nos viene muy bien porque hemos tenido una fuerza en la calle sin la cual creo que difícilmente hubiéramos podido aprobar todo esto. Claro, todo esto algunos
son medidas de gobierno, otras son negociaciones con partidos políticos de derechas, ¿no?, o conservadores, que hemos tenido que ir negociando. La fuerza de la calle aquí ha sido vital. Nadie se atreve a votar que no a depende de qué cosas. Yo creo que a veces ni se lo leían para no tener mala conciencia por la noche, para no tener que consultar a su partido el estatal, y aprobamos un reglamento de equidad de género que ya incluye que todo esto queda bloqueado. Y de hecho algunas medidas que van más allá aún. Cuando presentamos el informe de brecha quedamos también que a partir de ahora todos los puestos directivos tenían que ser paritarios. Cuando presentamos el informe de brecha, yo vi a los gerentes hombres que aplaudían y yo decía, no sé si tienen claro estos señores que hoy celebran esta presentación lo que implica. Porque claro, o sea, tenemos un 80% de cargos gerenciales, que no es baladí. Cuando luego miran la brecha salarial, el ayuntamiento, la mayor parte de la brecha es la parcialidad en los trabajos y en esta segregación vertical con sueldazos pues mucho más altos que lo de las mujeres que cuidan nuestros hijos, que yo si me pongo a pensar, me parece mucho más importante la señora, o la compañera que está cuidando a mi hija ahora mismo, que el gerente que está haciendo, ¿no?, sus gestiones. Ya 4 años después una sabe lo que hacen los gerentes. Gestiona, no, un beso. Que me pierdo, que me voy, que tengo un jet lag ya, que digo, yo a las 7 no llego. Bueno, pues medidas como esta, del 50% van a tener que ser mujeres, están aprobadas ya en este reglamento, que además pues obliga a no desmontar ese departamento de economía que para mí es insuficiente, que ahora mismo está infradotado para todas las funciones que está asumiendo. Violencia machista. Aquí yo creo que también en España, no sé si les llegó, nosotras sí que seguimos mucho la realidad argentina de estos últimos años. Hubo un caso esperpéntico de justicia patriarcal absoluta, conocido como La Manada. Pues creó una movilización espontánea fantástica, de fuerza absoluta, sin ninguna coordinación de ningún tipo, que llevó a posicionar el tema como nunca antes lo había estado. Y aquí nosotras habíamos comenzado a hacer políticas contra la violencia sexual, pues campañas de ciudades, sensibilización. La encuesta además la encuesta que hicimos a nivel de distritos de la ciudad nos dio cifras muy interesantes de cambio, ¿no? De realmente vamos a mejor, bajan casi hasta 20 puntos, o sea, mejora 20 puntos la identificación de la violencia, pero también nos habla de una forma preocupante de los jóvenes de la ciudad con la no identificación de la violencia sexual. Todavía hay un 7% de chicos menores de 30 que te dicen que violar a una mujer no es violencia sexual, o tener sexo sin consentimiento no es violencia sexual, con lo cual entramos a trabajar. Menciono muy rápido, pero yo creo que sí que es importante. Primero con la red de escuelas por la igualdad. Salimos del formato taller, ya no es una hora que vengo y te explico qué es el feminismo y cómo trabajarlo, sino que empezamos a introducirlo en el currículum escolar, a trabajarlo con toda la comunidad educativa, entendiendo que también en la clase de matemáticas hay actitudes machistas, que en el patio hay actitudes machistas, hay un uso, ¿no?, muy desproporcionado del espacio, y por lo tanto entramos con una red mucho más estructural. Empezamos a ir también al espacio de ocio nocturno. Barcelona tiene zonas, quien haya visitado Barcelona seguro que ha ido, pero por aquí mucha gente con ganas de fiesta, pues allí, en aquellas zonas pasan cosas terribles. De hecho, los consulados en ocasiones nos llaman. El de Estados Unidos es recurrente, ¿no?, la cantidad de denuncias que recibimos de los espacios de ocio nocturno. Primero lo hicimos de manera proactiva como ayuntamiento, colocando stands, estos del no es no, del solo sí es sí, de sensibilización, de acompañamiento, y con operativos también que pudieran, en caso de que se diera un caso de acoso, de violencia sexual, actuar in situ, coordinado con cuerpos policiales y con los hospitales de la ciudad, pero también de manera preventiva. Y llegó un momento en el que dijimos, bueno, parece que este es solo nuestro problema. Vamos a tocar la puerta de los locales de ocio de la ciudad, de los festivales más reconocidos, el Primavera Sound, el Cruillas, Sonar, ¿no?, festivales donde van miles y miles de personas, y he de decir, no picamos las puertas de aquellos que ya sabíamos pues, que no tienen cura de momento, no han encontrado el medicamento todavía que lo solucione, pero sí empezamos a trabajar con locales
que habían empezado a trabajarlo sin conocimiento de causa, que identificaban un problema de no saber cómo actuar, para trabajar con ellos un protocolo que se llama No Callamos, lo que construimos con los locales, y yo creo que es un ejercicio para mí de los más exitosos. No fue el mira, oye, yo creo que tú tienes que actuar así, fue el qué te encuentras en tu local. La formación la va a hacer el ayuntamiento, porque tampoco nos pasemos de libertad, ¿no? Queremos controlar los contenidos, y además queremos hacer un protocolo no punitivo. Aquí también fue todo un debate dentro del feminismo en Barcelona, ¿no? y en Cataluña. Chocamos mucho con la perspectiva del gobierno catalán, que no sé, es como actuación policial cada vez que hay un acoso. Nosotros intentamos dar herramientas a los que ya están in situ. No es igual un tipo plasta en la barra de un bar que encontrarte a una mujer sin conocimiento en el lavabo, no es igual, con lo cual no hay que actuar de la misma manera, tienes que tener herramientas para todos los casos. Llevamos un año de funcionamiento, hemos doblado el número de locales. En la formación, pues aún escuchas cosas duras, ¿no? Los porteros, digamos que no es un sector especialmente sensibilizado en la temática, lo del 8M no les suena, pero ahí vamos avanzando. Internalizamos también los servicios de atención a violencia, tuvimos que doblar el número de personas que estaban atendiendo a los servicios, las cifras son absolutamente bestiales en la ciudad, y creamos una unidad de tráfico, en castellano es tráfico contra el tráfico de seres humanos con fines de prostitución forzada o de explotación sexual. Veníamos de un gobierno que había tratado de la misma manera a mujeres en situación de tráfico que a mujeres en prostitución voluntaria. Y aquí decidimos, obviamente esto no funciona, estamos criminalizando además a través de ordenanzas en el espacio público a mujeres que están en situación de trata. De hecho, se estaba multando en contra de directivas europeas a mujeres en situación de tráfico a través de ordenanzas, lo cual no tiene ningún sentido, además de que contravienen las directivas europeas, no tenía ningún sentido. Montamos esta unidad que en el primer año atendió, para que imaginéis también las cifras, 109 personas, en un circuito que hemos integrado a todos los cuerpos policiales, a la Fiscalía, a la Judicatura. Esta semana hemos tenido un caso terrible, así que no estoy nada positiva con el tema, porque no tenemos herramientas desde el mundo local, ¿no? Aquí te das cuenta, bueno, de que sí, un ayuntamiento puede intentar trabajar todo lo que ocurre en su territorio, pero es complicado llegar a casos tan complicados como el tema del tráfico. Feminización de la pobreza y la precariedad, veo que Ana ya va apuntando, así que me voy yendo, compañera. Sí, para acabar con el tema de transversalidad, quería abordar economía sobre todo porque sí que ha sido una dificultad, pero creo que es una línea que hemos iniciado que es imprescindible, y de hecho una de las demandas troncales del movimiento feminista. Después, la posibilidad que hemos tenido de trabajar con áreas que, oye, ellos tampoco tenían ningún problema, ellos esto del género lo tenían muy superado, el mundo de la cultura es uno que se caracteriza por tenerlo muy superado. Entonces hemos tenido que ir haciendo pedagogía, el primer año hacer un informe, por ejemplo, de la programación del propio ayuntamiento en temas de paridad, de género, que no había ningún problema. Bueno, pues el informe ya nos dio unas primeras cifras y hemos conseguido avanzar en la paridad. De hecho, los principales festivales de la ciudad, las bibliotecas, los centros cívicos, para llegar a conseguir esa programación paritaria, como lo hemos conseguido con los premios, por ejemplo, con las distinciones. Y el tema del urbanismo, que hace poquitas semanas presentamos el manual del urbanismo para la vida cotidiana. Yo con los títulos ya me he perdido, Ana Falú que nos lo aclare. Yo ya no sé si tiene que ser urbanismo feminista, Ana también nos puede explicar si urbanismo con mirada de género, vida cotidiana o para las personas. El tema es que hicimos un manual, yo creo, muy interesante, que se incluye a partir de ahora en todas las transformaciones urbanísticas que se hagan en el Ayuntamiento de Barcelona. Básicamente, digamos, tres ejes principales que, como antes se han comentado, pues paso muy por encima, pero cómo utilizamos de manera diferenciada el espacio público, los usos. Pues algo tan sencillo como haber retirado los autobuses de barrio, los que solo se mueven en el interior del barrio, pues tenía un impacto muy diferente
en hombres que en mujeres, pues por lo que se comentaba mi predecesora, el tema de los cuidados, ¿no? De cómo asumes una movilidad mucho más multitasking, ¿no? Que ir a trabajar y volver a casa para ir a dormir. Pues en el tema de usos una diferencia clarísima. El otro sería la autonomía y la libertad. Se ha hablado de seguridad. A mí me gusta también la perspectiva de la autonomía en utilizar espacio público. Creo que también incluye, más allá de las mujeres, al ámbito de la diversidad funcional, incluye la infancia también, y la libertad, que está muy relacionada con esa violencia que hasta ahora los informes de seguridad en el ayuntamiento te hablaban más de accidentalidad, por ejemplo, que de violencias. Cuando recibías el informe de movilidad, en términos de seguridad, era cuántos accidentes había habido y nunca, ¿no? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, en acoso, en violencias sexuales había en el transporte público? Creo que es una perspectiva interesante a seguir trabajando. América Latina aquí creo que nos lleva ventaja también por necesidad. Barcelona obviamente no se enfrenta a las cifras de ciudades como México o como Quito. Y luego en términos de participación, que aquí me ha encantado escuchar a una compañera que había hecho marchas por el barrio, que le llamaban marchas barriales o paseos barriales, allí increíble. Yo también lo he vivido, me parece una muy buena manera, primero, de poner a las mujeres delante de las decisiones, siempre y cuando haya presupuesto. Si nos vamos a dar una vuelta por el barrio, no, gracias, que ya me lo conozco. Pero si vamos a meter presupuesto y vamos a obligar a que esa transformación se haga desde ese punto de vista, se recojan las cuestiones que están planteando las mujeres, creo que es un proceso precioso, además de reconciliación en barrios que a nivel de inversión no habían tenido el foco que tienen los centros urbanos, pues zonas como Paseo de Gracia o como el Frente Marítimo, ¿no? En el caso de Barcelona, pero que creo que es importante. Creo que es importante en esos términos hablar de participación. Y ha sido otro eje importante para este gobierno, con todos los límites que tiene la participación, pero sí apelar a colectivos. Antes mencionaba el de mujeres filipinas, interesantísimo, mujeres pakistanesas, la cantidad de estereotipos que nos hemos creado desde el desconocimiento y ponerle luz a esas voces que no habían sido consultadas. Le pedimos a las mujeres que estaban ejerciendo prostitución en la calle que nos hicieran un informe de qué mejoras, qué necesitaban, qué situaciones estaban encontrando. Recibimos todo tipo de críticas. Yo creo que es importante que la participación se entienda, incluso cuando no te gusta lo que te dicen o incluso cuando para ti no sea el colectivo más prioritario. En nuestro caso obviamente sí que lo era, y esa participación yo creo que es la que, y acabo, es la que está plantando cara en la calle y con una propuesta transformadora, no solo de dar respuesta. En España ahora tenemos un movimiento nuevo de fachas que han venido a amenizar el panorama político. Las llamamos Fox porque no nos gusta su nombre, y entonces la F que empieza por fascista, pues Fox, para no mencionarlos. En Twitter tampoco, que les damos publicidad. Y han venido a cuestionar justamente a las personas racializadas, al sector migrante, a las mujeres, al colectivo LGTBI, of course, no se vayan a olvidar. Y aquí de regalo a los independentistas catalanes, para meternos a todos en un saco y así tener como enemigos íntimos. Estamos todos concentrados en Cataluña, entonces estamos ahí haciendo un frente. Yo creo que la movilización en la calle da mucha ilusión, y yo soy muy positiva, a pesar de que nos vamos a unas elecciones complicadas, sobre todo cogiendo una frase que utiliza Naomi Klein en su último libro, y recoge las palabras de un humorista, Jean-Claude Servet, que dice: seamos optimistas, porque para ser pesimistas ya vendrán mejores tiempos. Entonces acabamos el mandato desde ese optimismo y con muchísimas ganas de compartirlo. Me he dejado 50.000 cosas, pero un poquito ya, ¿no? Un tastet, muy bien.